medio de coraza americana para conectarlos a las entradas de los controladores, como lo podemos observar aquí. Cada uno de estos controladores tiene 4 MPPTs. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. ¿Qué es lo que sucede? Mi habitación, de los niños, rincón de chucherías, búnker de los Beatles, salón de zurdos. ¿Qué es esto? Hermanos desvencijados, venta de fuego. Bueno, aquí tenemos el cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver cómo quedó el montaje. Entonces por acá tenemos la caja donde llegan los cables de los paneles solares, de todos los circuitos. Si se perdieron alguno de los detalles de los videos anteriores, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de los videos anteriores, ¿ok? Bueno, en esta caja de paso llegan los positivos y negativos de los circuitos de los paneles. Ingresan a este tablero DC. En este tablero DC están las protecciones de cada uno de los circuitos de paneles solares. Circuito 1, 2, 3, 4 y 5. Y en paralelo se encuentran conectados los DPS, que son las protecciones de sobretensiones para el tema de los rayos. Bien, a la salida de estos breakers, de estos circuitos, vamos a llevarlo por medio de coraza americana para conectarlos a las entradas de los controladores, como lo podemos observar aquí. Cada uno de estos controladores tiene 4 MPPTs. Entonces, por lo menos acá tenemos el MPPT 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos... ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Cada una de las series, la serie 1, 2, 3. Y acá tendríamos la serie 4 y 5. Entonces en ese controlador tendríamos las otras 2 series que harían falta. La salida de estos controladores, el positivo y el negativo, se dividió en 2 cables por el manejo tan alto de corriente en DC. Se llevó por medio de esta canastilla a un barraje en este tablero principal DC. Entonces acá tenemos el barraje de negativo y acá tenemos el barraje de positivo, ¿ok? Bien, pero antes de llegar los positivos tenemos estos totalizadores para aislar totalmente la salida de los controladores. Muy bien, los negativos de los controladores sí siguieron derecho al barraje negativo. Bien, ahora el tema de la conexión de las baterías. Acá tenemos baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios, Pylon TED. Conectamos los cables. Tenemos esta presentación de conexión. ¿Por qué? Porque pues estos cables son muy costosos y realmente no se pueden cortar porque tendríamos conflicto de manejo de corrientes, ¿ok? Entonces acá estaríamos entrando al barraje para que la corriente que llega de los controladores me permita cargar las baterías, pero las baterías están conectadas a ese barraje de forma paralela y el positivo va a estar interrumpido por medio de estos breakers DC para cada batería. Llegan al barraje. Los negativos de las baterías sí están conectados directamente, sin interrupción, al barraje negativo. Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti, para que te suscribas. Y nosotros estaríamos conectando los inversores. Tenemos por acá 4 inversores de 3000 vatios, 48 voltios onda pura,
salida de 110, como lo vimos en los anteriores videos, y la alimentación de los inversores positivo y negativo estarían pegados a este barraje de acá, pero el positivo va a estar interrumpido por estos breakers que van a proteger el positivo de los inversores. Muy bien, la salida de corriente alterna de los inversores, la línea y el neutro, van a llegar a este tablero de corriente alterna. En este tablero de corriente alterna tenemos dos breakers donde van a llegar en el polo 1 los 110 del inversor 1, en el polo 2 la línea 110 del inversor 2, el otro breaker, mini breaker, en el 3 va a llegar el inversor 3 y en el 4 va a llegar el inversor 4. A la salida van a estar en común para este totalizador de 80 amperios para sacar 220. Entonces va a estar en común el 1 y el 3 en un polo de este totalizador, y el 2 y el 4 van a estar en común en un polo de este totalizador, y la salida de ese totalizador va a ir al barraje de la casa para sacar 110 o 220. Esto que vemos naranja acá son los DPS de corriente alterna, y este mini breaker es la protección de estos DPS de corriente alterna. Entonces este sería como tal nuestro cuarto eléctrico. Esta caja de paso nos permite canalizar lo que viene de los paneles solares, y esta caja de paso que tenemos acá es la que nos va a permitir llevar la salida de corriente alterna de toda nuestra planta. Entonces en nuestro próximo video ya vamos a verla en funcionamiento. Vamos a traer un especialista para que programe estos inversores Victron y podamos sacar 110 y 220. Entonces no se pierdan esta saga de videos. Recuerden que los otros videos están en la descripción de este video. No se olviden que con nosotros pueden tener una beca del 80% para aprender energía solar desde cualquier parte del mundo en nuestro curso de energía solar virtual en vivo. Entonces suscríbete a este canal y reclama tu beca del 80%.